Estamos con Álvaro Garrido Mesa, fundador de LegalNote. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias y encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias. Y queremos hablar con él sobre Luxemburgo. Luxemburgo, de alguna manera, ha sido una jurisdicción muy pionera en el ámbito de la tokenización de activos, etcétera. Ha habido varios desarrollos a lo largo del tiempo, pero nos gustaría, de tu visión, porque tú has pasado muchos años en Luxemburgo ejerciendo la consultoría jurídica, ¿no? Ujú. Y me gustaría que nos dijeras un poco cómo ves tú aquello, cómo lo has visto, qué se ve desde Luxemburgo, que a lo mejor es muy evidente y en España no lo tenemos tan claro desde el punto de vista de la tokenización, sobre todo en el ámbito jurídico. Pues a ver, Luxemburgo es un país que ya lleva mucho tiempo intentando posicionarse en el ámbito de fintech en general, Ujú. y fue una de las primeras jurisdicciones que apostó por la tokenización de activos. Ya en 2017 yo recuerdo estar involucrado en uno de los primeros grupos de trabajo que había a nivel nacional. Claro, Luxemburgo es muy pequeño, Claro. pero éramos 5 personas y estuvimos, pues eso, redactando lo que creíamos que tenía que ser adaptado en el marco jurídico luxemburgués para poder permitir la tokenización, en aquel momento centrado sobre todo en instrumentos ¿Qué financieros. año más o menos era esto? 2017. 2017, Y sí. en 2019 Luxemburgo ya hizo el primer cambio al marco jurídico para introducir el concepto de DLT, el concepto de blockchain, y después de ese cambio en 2019 ha habido varios cambios en los que ya se ha permitido la emisión, la transferencia de instrumentos financieros en blockchain, tanto de instrumentos de deuda como instrumentos de equity. O sea que se intentó anticipar un poco a lo que introdujo el DLT Pilot Regime con el paquete normativo que también cambió MiFID y introdujo el concepto de instrumento financiero tokenizado en MiFID. Déjame que te Y pare un sí, momentito. Cuando hablamos de MiFID, hablamos de la regulación financiera a nivel europeo. así Cuando es. decimos DLT es tecnología de registro Sí, perdona, distribuido como perdona. blockchain. Sí, vamos a intentar mantenerlo lo más sencillo posible porque Sí, si no nos podemos disculpa. perder con todas las... Sí, muy bien, entendido. Y el régimen piloto es este régimen de exenciones a las reglas financieras europeas para bolsas tokenizadas. Sí, Así es, sí, voy muy rápido, no te interrúmpeme preocupes. para que quede todo claro, efectivamente. Pero bueno, con todo esto lo que quería decir es que Luxemburgo tomó pasos bastante significativos antes que otras jurisdicciones, Ujú. porque fue uno de los primeros países que creyó en la tokenización y ha estado apostando desde entonces, ¿no? Claro, Entonces, bueno, como Luxemburgo está muy bien posicionado también a nivel de mercado de capitales, claro. pues se ha podido probar, se ha podido experimentar y se han podido también establecer unas prácticas de mercado que son las que tenemos hoy en día, y por eso se conoce a día de hoy. Claro, Sí. hablamos de 2017, el de 2017 en el mundo cripto, digamos, ya era un poco como fase ya evolucionada, digamos, nadie hablaba de activos de la economía real, de préstamos o de equity, como decías tú, acciones. Ujú. Eso había cuatro lunáticos hablando de este tipo de cosas. En Luxemburgo ya estaban tomándoselo muy en serio. Entonces, claro, a ti esto te sitúa entre los primeros abogados en todo el continente en especializarte en esto. Habrás visto de todo y me gustaría que nos contaras un poco cuál ha sido la evolución del tipo de empresa que acude a ti, porque bueno, ya te digo, nosotros lo vemos, hablas con empresas de las más grandes del mundo y ocurre, ¿no? Pasa de todo por, Mm. por el equipo comercial de una empresa. Y en tu caso, cuéntanos un poquito cómo ves la evolución. Bueno, a ver, varios cambios. Yo creo que el más importante es que recuerdo que en aquella época, desde 2017 a 2020 más o menos, había mucho interés por el mercado inmobiliario, también, bueno, por cómo estaba el sector en aquel momento, pero luego sobre todo había muchas empresas que querían buscar lo más exótico posible, ¿no? En plan, bueno, ¿cómo puedo hacer un instrumento que tenga esto y que tenga lo otro y que se pueda hacer de... Y eso hoy en día ya casi no existe. Yo lo que veo ahora es gente que tiene las ideas muy claras y dice, quiero emitir un bono tokenizado, o quiero tokenizar las acciones de mi empresa, o quiero ver cómo tokenizo el oro que tengo en mi bóveda. Pues son cosas tangibles, ¿no? Y eso se agradece porque, bueno, al final estamos hablando de productos que, cuando hablamos de instrumentos financieros, que ya vienen desde mucho tiempo. Entonces,
Si les empezamos a añadir complejidad, sobre todo cuando es un mercado todavía que está creciendo, pues se complica la cosa. Entonces, mejor empezamos primero por lo que ya tenemos y luego una vez que ya tengamos establecido los instrumentos financieros clásicos, pues ya podemos mirar instrumentos híbridos, mirar derivados, mirar otro tipo de instrumentos. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante esto que nos estás contando y me gustaría bajarlo un poquito más a un plano, digamos, comparativo, porque, bueno, tú conoces muy bien la regulación luxemburguesa a la cual nosotros en Token City hemos mirado, sobre todo inicialmente, cuando en España en realidad no había regulación. Ahora sí la tenemos y me gustaría que nos dieras un poquito la comparativa, ¿no? ¿Cómo ves tú que es a la hora de emitir un activo? ¿Cuál es el punto fuerte en la regulación luxemburguesa, regulación española? ¿Cuál es más ágil según tú? A ver, cada jurisdicción tiene sus peculiaridades, pero ambas, España y Luxemburgo, permiten ya la tokenización de activos y tokenización de instrumentos financieros. Ujú. Entonces yo creo que depende sobre todo del tipo de proyecto que se quiera tokenizar. Si es un proyecto local en el que se pretende ir a inversores locales en España, pues a lo mejor tiene más sentido considerar España. Si es un mercado más internacional, con inversores un poco de todas partes, sobre todo europeos, Luxemburgo es un país que es conocido por los inversores. Y luego también depende del proyecto, si es un proyecto único, en el que, por ejemplo, se quiere tokenizar un inmueble o se quiere tokenizar oro, una cantidad específica de oro. Igual el marco está más adaptado en España para ese tipo de proyectos y en Luxemburgo está más adaptado a proyectos recurrentes cuando se quieren tokenizar varios activos o cuando se quiere tokenizar un portfolio o una cartera de activos, ¿no? Porque Luxemburgo está muy bien posicionado en temas de fondos de inversión, es el segundo país del mundo con mayor cantidad de fondos de inversión. Entonces, se ha adaptado también un poco el marco jurídico para permitir que sea fácil y flexible la tokenización de instrumentos como pueden ser unidades de un fondo. Entendido. Oye, y aquí, digamos, la evolución ha sido un poco diferente. Luxemburgo ya lleva varias rondas, digamos, de legislación del sector, ¿no? Ujú. Aquí tenemos, digamos, hemos tenido un bloque importante dentro de una ley más general financiera en España dedicado a la tokenización y todo lo relativo a la tokenización. ¿Con qué, digamos, modelo te quedarías tú entre ambos tipos de regulación? A ver, a mí me gusta cómo se ha hecho en España porque se ha hecho de una vez y sí, hay cosas que todavía no se han regulado, pero bueno, por lo menos es un paquete normativo importante que permite hacer muchos tipos de proyectos, ¿no? En Luxemburgo sí es cierto que ahora mismo hay más flexibilidad y se han ido haciendo cositas poco a poco, pero cada vez que se hace una cosita, pues ya piensas en la siguiente, ¿no? Y Claro. entonces, pues bueno, nunca vamos a llegar a estar más delante de la tecnología a nivel de regulatorio, pero yo creo que lo que ha hecho España está muy bien porque ha implantado directamente una forma de hacer las cosas y ya se está utilizando, ¿no? Entonces es un sistema que funciona. Qué bueno, qué bueno. Vale, y pasando de nuevo a Luxemburgo, me gustaría que nos contaras un poquito cómo ves tú de fácil o difícil, de complejo o lo contrario, el proceso para configurar un vehículo de inversión desde allí, desde Luxemburgo. A ver, en Luxemburgo hay, voy a decir, en líneas generales, hay dos tipos de vehículos interesantes para la tokenización. Ujú. Uno es un vehículo de titulización, que es un único vehículo, una única sociedad, que puede crear compartimentos y cada uno de esos compartimentos está segregado por ley. Entonces, un inversor que invierte en los activos de un compartimento o un instrumento emitido por un compartimento solamente tiene recurso a esos activos de ese compartimento. Esto está muy bien porque lo que permite es tokenizar varios proyectos o varios activos sin que se mezclen entre ellos, ¿no? Estando segregados. Entonces Claro. es un sistema bastante escalable porque no hay que crear una sociedad cada vez que se quiere emitir un instrumento, es bastante sencillo y hay mucha flexibilidad a la hora de estructurar el producto financiero que se va a emitir. También se bueno. permite la emisión al mercado minorista con ciertas condiciones, pero es un vehículo que se utiliza mucho a día de hoy pues eso, por emisores que quieren tokenizar varios activos o varios proyectos. Y luego el otro vehículo es un fondo de inversión y dentro de fondos de inversión hay una cantidad bastante importante de diferentes fondos, pero en general se utiliza para tokenizar portfolios o carteras. Entonces, en vez de tokenizar por proyecto o por activo, se coge un pool, vamos a decir, un conjunto de activos y se va tokenizando las unidades del fondo que tiene exposición a esos activos.
Estos son los vehículos más utilizados, pero también son de los más complejos. Obviamente, pues Claro. o sea, incorporar este tipo de vehículos, hacer la emisión y mantenerlos en Luxemburgo tiene un coste. Es un coste que también está justificado, de cierto modo, por el aspecto fiscal de Luxemburgo. Luxemburgo tiene varios incentivos fiscales, pero también lo que quiere es que haya economía en Luxemburgo. Entonces, los proveedores de servicios pues, pueden ser un poco más caros que lo que te encuentras en España, pero porque ese es el coste que tiene estructurar en Luxemburgo. Claro. ¿Y tú ves con esto que nos has dicho, ves potencial para, para una especie de implantación combinada? Sí, de hecho, nosotros estamos trabajando en varios proyectos que tienen esos dos ámbitos, ¿no? El ámbito luxemburgués y el ámbito ¿Y español. cómo se configura eso? Pues se puede considerar a lo mejor un vehículo de titulización en el cual un compartimento se utiliza para un proyecto español. Por ejemplo, se puede utilizar un fondo en Luxemburgo que a lo mejor hace de feeder o que se utiliza como vehículo ¿Feeder? Explica cuando dice feeder. Sí, feeder me imagino, o sea, sí, me refiero a que cuando tienes un vehículo, un fondo ya creado, puedes crear otro fondo que sirva como canal de inversión en el vehículo principal. Vale. Y bueno, estas son estructuras que se van explorando y que se van haciendo, y luego a nivel de distribución pues ya hay bastantes acuerdos y los proveedores están bastante acostumbrados ya a todo lo que es tokenización. Entonces a la hora de implementar un proyecto no te encuentras con caras de, bueno, ¿cómo hacemos esto? Claro. Sí. Oye, y una cosa que siempre nos genera debate, curiosidad, necesidad de saber más, es la emisión no solo hacia dentro de la Unión Europea, sino hacia afuera. ¿Cómo lo ves tú eso, tanto desde España como desde Luxemburgo? Bueno, eso por nuestra experiencia lo que vemos es que España en general tiene muy buena imagen en todo lo que es América Latina y también en algunas partes de Asia. Luxemburgo sí que tiene más reconocimiento a nivel de plazas financieras, ¿no? Claro. De todo lo que es Londres, Nueva York, Singapur, porque son plazas que están acostumbradas a invertir en vehículos luxemburgueses y que ya conocen los vehículos. Entonces, a la hora de añadir el aspecto de tecnología, tampoco es tan difícil explicárselo a un inversor que conoce el vehículo. Claro, claro. Oye, ¿y qué oportunidades estás identificando tú así desde Luxemburgo? Estamos hablando digamos, del atractivo que tiene a nivel internacional, España también en el punto latino de América Latina. ¿Qué oportunidades ves tú que se están generando en torno a la tokenización? Oportunidades hay muchísimas. A ver, yo siempre he dicho, y bueno, ahora cada vez está quedando más claro en el mercado, que al final la tokenización no es una solución mágica, ¿no? O sea, si tenemos un proyecto bueno y lo tokenizamos, pues va a ser un buen proyecto tokenizado. Si es un proyecto malo y lo tokenizamos, va a seguir siendo un proyecto malo. Totalmente. Entonces, hay muchas oportunidades, pero buenas tampoco hay tantas, ¿no? Y esto también de cara un poco al inversor, pues hay que analizar bien cuál es el proyecto, ir más allá de la tecnología y mirar un poco, pues eso, cuál es la jurisdicción, cuál es el vehículo, si se ha estructurado bien. Y eso es algo que yo creo que estamos todavía en una etapa relativamente temprana, porque hay mucha confusión, hay muchas formas de estructurar las cosas, algunas están bien hechas, otras no. Aunque el proyecto sea bueno, hay veces que se está estructurando mal. Entonces eso ¿Puedes añade explicar un poquito más eso? Porque claro, hablamos de estructura, al final el mundo de la regulación con el que estamos nosotros hablando constantemente es precisamente porque no solamente es que es obligatorio cumplir con la regulación, sino es que además la configuración correcta es vital. ¿Puedes explicar un poquito a qué te te puedo refieres? dar algunos ejemplos. O sea, por ejemplo, bueno, hay varias grandes empresas, reconocidas empresas que últimamente se han metido en el mundo de la tokenización y que dicen, mira, te doy una acción de Apple tokenizada. Ya. Pero en realidad no es una acción de Apple tokenizada, es un token y ellos tienen la acción y dicen, bueno, este token representa la acción tokenizada, pero no es una acción tokenizada. Claro. Otro ejemplo, los vaults. Que bueno, son smart contracts donde tú puedes depositar unos activos y Los luego... vaults te refieres a unas bóvedas de seguridad. No, vamos a hablar de smart contract. Es Smart contract, muy bien. un smart contract donde se pueden depositar algunos, vamos a decir, unos tokens, algunos activos, y luego se pueden emitir tokens que representan una participación proporcional en el portfolio de esos activos, ¿no? Y esto se está haciendo mucho, pero esas participaciones también tienen una calificación jurídica y esos tokens no se están vendiendo como tal. Podría ser una participación en un vehículo colectivo de inversión o de un fondo, etcétera. Entonces, bueno, se ven muchas cosas y no siempre...
Claro. No siempre están bien Sí, hechas. para aclarar un poquito lo que has dicho antes, tú te crees que tienes una acción de Apple y no tienes ningún derecho, pues, a lo mejor Apple da dividendos y a ti no te va a tocar porque lo que tienes no es realmente una acción de Apple, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Álvaro Garrido, ha sido un placer. Un placer igualmente. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a ti, esperamos que vuelvas en la próxima ocasión, que tengamos algo que comentar o celebrar y continuamos la conversación.